Ok, todo vamos a partir del libro de Isaías. Más o menos quiero que te adentres un poquito. Este libro del profeta Isaías, lo que vamos a leer, fue escrito más o menos entre 750 a 700 años antes de la venida de Jesús. Entonces, para que tú vayas viendo este libro que vamos a comenzar a hablar, y que Dios le habló al profeta Isaías de lo que iba a acontecer posteriormente. Entonces, si me va siguiendo, 700 a 750 años escrito antes de la venida de Jesús. Jesús todavía ni había venido. Él vino 700 o 750 años después de que se escribió este libro por el profeta Isaías. Y de Cristo para acá, pues ya tenemos 2023 y vamos a entrar al año 24. ¿Sí? Ok. Pero quiero que vayas entendiendo que este libro se escribió antes. Ok. Y vamos a empezar a ver de lo que empieza a hablar el profeta Isaías en este capítulo 42. Dice desde el versículo 1, 42:1. Dice: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. Hasta ahí déjame. Al hablar de las gentes, habla de los gentiles. Aquí está hablando de una profecía que se tendría que cumplir. Acá dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ok. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Está hablando, todavía no nacía Jesús. Vimos en el capítulo 7, si tú has leído, allí habla de que va a venir el Emmanuel, Dios con nosotros, y acá ya está hablando una profecía de cuando ya Jesús iba a estar grande y que Dios iba a poner su espíritu sobre él y traería juicio o justicia a las naciones, a los gentiles. Aquí está hablando una profecía. Ahora se cumplió. Claro que se cumplió. Vino Jesucristo, nació de una virgen, pero también sigue actuando en cada uno de nosotros. En todas las personas que tú y yo vamos y les hablamos de Jesucristo, es que está trayendo juicio. Ahora, si nosotros nos brincamos un poquito al versículo 5, así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Ok. ¿Qué estaba hablando aquí Dios? Estaba dando una profecía de que iba a venir el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es Jesús. Y esto es lo que iba a hacer el Mesías, que Dios iba a poner el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios sobre él y iba a traer libertad. ¿A quiénes? A los ciegos, para que los saque de la cárcel, a los presos. ¿Y cuántos presos habíamos antes? Antes estábamos sí libres afuera, pero estábamos en tinieblas, estábamos cegados y pensando solamente, creyendo en la religión.
pero no veíamos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y Dios envió a Jesús a traer esa libertad. Y Jesús está en tu corazón y está en mi corazón para que tú y yo hagamos esa misma función que hizo Jesús. Por eso dijo que las cosas que Él hace, aún nosotros las haremos y aún mayores. Entonces las cosas que Jesús, esta profecía era exclusivamente ¿para quién? Para Jesús. Y que iba a liberar a mucha gente de la cárcel. ¿Cuánta gente estaba presa en odio, en resentimiento, en amargura, en depresión, en tristeza, en temores? Pero ¿cuánta gente había así? Entonces, a eso vino Jesús. Jesús no solamente venía a morir por ti y por mí, sino vino a darnos libertad. Por eso es que nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Jesucristo, porque Él es el dador de la vida. Él es el que nos trae luz, Él es el que nos trae libertad, Él es el que nos trae sanidad. ¿Sí? Pues muy importante. Ahora, si estamos viendo que aquí está hablando de una profecía de Jesús, pues es también para ti y para mí, porque después nos habla lo siguiente. En el Nuevo Testamento, si tú y yo vamos a Mateo capítulo 28, verso 18, que tú y yo ya lo sabemos. Tú y yo ya sabemos esta parte. ¿Sí? Mateo 28, 18 dice así: y llegando Jesús, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19 hasta el 20 vamos a leer. Por tanto, ir y adoctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, lo que estaba profetizado con Jesús es algo que se cumple en ti y en mí, y que se tiene que cumplir. Mucha gente dice: bueno, ¿cuál es mi ministerio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues una de las cosas que tienes que comenzar a hacer es a predicar de Jesucristo, porque ese es lo primero que nos manda. Aquí cuando Cristo resucitó, este cuadro, esta escena que estamos leyendo en Mateo 28, es cuando Cristo resucitó y les dijo: vayan y hagan discípulos. Váyanles y enséñenles que guarden y hagan todo lo que yo os he mandado. Yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tú y yo tienes que entender, porque mucha gente está buscando cuál es mi llamado, cuál es mi ministerio. Pues empieza a platicarle a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Empieza a hablarles a la gente de Jesús. ¿Cuánta gente que conoce de Cristo por años? La gente que está a su alrededor no sabe que es cristiano. Sus vecinos no saben que es cristiano. Y tal vez porque les da miedo, porque no viven bien y no sueltan su pecado, no quieren hablar que son cristianos. Pero háblales que es Cristo el que ha cambiado tu vida. Y empieza a esforzarte a vivir la vida que refleje a Cristo en tu vida. Porque no te puedes seguir escondiendo. La luz no se puede esconder. No se puede esconder. Algo bueno hay en ti. Tal vez estás en el proceso donde Dios está tratando ciertas áreas de tu vida. Entonces no esperes a ser perfecto para anunciar de Jesús. Empieza a hablarle a la gente que has conocido a alguien, que has conocido a Dios, que has conocido a Jesús, que te vino a dar libertad de esa ceguera espiritual y que estás empezando a vivir unas mieles de un encuentro con Él y que está tocando tu corazón y que está ablandando tu corazón, esa dureza que tenías en el corazón, aunque todavía no haya el cambio que tú esperas. Pero empieza a hablarles de Jesús. Y dice que todavía les dijo: vayan
y hagan discípulos. Enséñenles. ¿Quién les va a enseñar? Pues tú. No esperes que el pastor solamente lo haga o los pastores. Tú tienes que comenzar a enseñar a la gente. Empieza a enseñar a tus hijos. ¿Qué es lo que dice Dios? Y que hagas discípulos. Pero también entonces está hablando de dejarte formar, que es uno de los problemas que vive hoy la iglesia. La iglesia dice que tiene un montón de actividades. ¿Tú crees que yo no las tengo? Yo también las tengo. Es que esto y esto tengo, me salió. Yo también las tengo. Pero aquí estoy. Ahora que llegamos el día de ayer ya me sentí mal, y dice mi esposa, pues háblale a alguien que comparta. Dije, no, y le vine a dar las clases, y aquí estoy. Todos se nos presentan cosas, pero hay gente que toma cualquier pretexto, cualquier cosa como pretexto y excusa para no hacerlo. Entonces no. Para fuera algo más fuerte, pues a lo mejor sí, no estaría aquí. Pero si Dios me llamó a ser discípulo y enseñarle a la gente, pues también a ti te llamó lo mismo. El mandato que Dios les dio aquí, vayan y hagan discípulos y enséñenles. ¿Qué es enseñarle? Es que tienes que tomar tiempo con personas para estarle hablando de Jesús, para decirle esto es lo que hace Jesús. Pero hay gente que solamente les quiere llevar a la oración de salvación o de fe y ya. Y piensan que eso, no, digo, enséñenles. Es decir, dedica tiempo. Dedica tiempos donde puedas estar con esa persona viéndose cada 8 días o periódicamente para que tú le estés enseñando. Pero a veces queremos zafarnos de esa responsabilidad que tenemos y aventársela a otra persona. Entiende que ese es para ti, es para mí. Y si tú no entiendes que ese es tu primer ministerio, o bueno, dentro de los ministerios, porque sabemos que nuestro primer ministerio es nuestra familia, pero dentro de predicar, esto es algo que tenemos que hacer. Si ya estás pensando, muchas veces la gente está pensando, es que yo quisiera estar en alabanza, yo quisiera predicar, y está pensando en otros ministerios. No, este es tu primero, este es algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Con quiénes? Con la gente que tú te relacionas, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus vecinos. Mucha gente no sabe que eres cristiano. Y si ellos están tomando, pues tú ya estás tomando. Si ellos ya están hablando doble sentido, ya también estás hablando. ¿Por qué? Porque quieres ser aceptado por ellos, porque quieres entrar al círculo de ellos, cuando Dios te ha llamado a ser luz. Y no es que vivas amargado o amargada, no, sino que disfrutes esa etapa que estás viviendo, pero de manera sana, de manera correcta, de manera que agrade a Dios. ¿Sí? Entonces, es empezar. Y a veces nosotros queremos darle el tinte. Es que es correcto, es que esto es justo. Mira, ¿tú crees que el diablo estaba diciéndole una verdad a Jesús después de que estuvo 40 días en el desierto? Cuando le dijo, yo sé que tú tienes hambre. ¿Era cierto que Jesús tenía hambre? Claro que sí. Entonces el diablo le estaba diciendo una verdad, algo correcto, pero no venía de Dios. Pues tú tienes que discernir a veces, aunque pensamos muchas veces que es correcto, pero ¿de quién viene? Entonces no porque yo piense que es correcto, yo tengo que pensar que viene de Dios. Si le estaba dando algo correcto, algo verdadero, pero no venía de Dios. ¿Sí? Entonces, así a veces queremos encajar.
con personas, con el círculo de personas, y sin darnos cuenta le estamos dando la espalda a Dios. Y aquí no se trata de quedar bien con la gente, sino que quedes bien con Dios, agradar a Dios. Entonces, si este mandato es para ti y para mí, lo que Dios estaba hablando y profetizando de Jesús se cumplió. Ahora se ha cumplido para ti y para mí, porque era para los gentiles. Esa profecía era para las naciones, para los gentiles. No era nada más para el pueblo judío, escúchame bien. Esa promesa era para las naciones. ¿Las qué? Naciones, no dijo para la nación judía. Esa promesa era para nosotros, para los gentiles. Jesús vino para ti y para mí. Y se cumpliera esto, y que saliéramos de la ceguera espiritual, y que saliéramos de estar atrapados en odios, en esas cárceles de amargura, de resentimiento, de tristeza, de rechazo, de baja autoestima, de depresión, de ansiedad. Cristo vino a eso. Cristo no solamente vino a morir por tus pecados. Cristo no quiere que tú vivas así. Cristo no quiere que viva tu familia así. Ahora, ¿se cumplió esto? Claro que se cumplió. Si tú vas a Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, vamos a ver que esta profecía se cumplió. ¿Sí? 4, 18, 19 de Lucas. ¿Se acuerdan lo que dijo el versículo 1 de Isaías 42? Que iba a poner ¿qué? Su espíritu. ¿Sí o no? Sí. Mira, aquí se cumplió. El espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, verso 19, para predicar el año agradable del Señor. Regresa al versículo 18. Se cumplió. La profecía se cumplió. Y ahí Jesús les dijo, cuando estaba allí con todos ellos, les dijo, hoy esa escritura se ha cumplido. Porque él le dieron a leer el libro del profeta ¿qué? Isaías. Y les dijo, hoy esta profecía se ha cumplido. Y yo he venido, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas. ¿Y sabes qué? Hoy todos estamos viviendo puras malas noticias. Prendes la televisión, puras malas noticias. Prendes la radio, puras malas noticias. Ves el periódico, puras malas noticias. Ves a tus amigos, puras malas noticias. Pero Cristo nos llamó a predicar puras buenas noticias, las buenas nuevas de Jesucristo. Hay esperanza para aquellas personas que solamente tienen malas noticias. Hay buenas noticias. Y esas buenas noticias están en Jesús. ¿Sí? Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Me ha enviado para qué? Para sanar. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón, que solamente se la pasan llorando, recordando los eventos malos que vivieron, y ahí están, llore y llore, aislados, encerrados en sus cuartos, donde nadie los quiere ver y nada más se la pasan llorando. Es que me traicionó, es que me hizo esto, y solamente están quebrantados, llorando en su corazón. ¿Cuánta gente crees que hay allá afuera? Si pudiéramos manejar porcentajes allá afuera, casi la mayoría está viviendo el quebranto de su corazón, refugiado y aislado, encerrado. Los puedes ver muy alegres afuera, porque tienen que hacer su vida, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a convivir, pero cuando hay tiempos donde te tengan que esconder,
ahí se esconden. O ponen música que les trae esos recuerdos, y ahí están, encerrados, quebrantados en su corazón. Y Cristo nos llamó a eso, a dar puras buenas noticias, a traer libertad a los quebrantados de corazón. Entonces, si Cristo lo hizo y nos mandó a hacerlo, pues lo tenemos que hacer. No solamente es el pastor, eres tú también. Ese es tu llamado. Dios ya te escogió, pero ya también te llamó para esto. Los dones que puedas tener, pues los vas a usar para edificar a la iglesia, pero Dios nos llamó a llevar esas buenas noticias a la gente allá afuera que está sufriendo, que no tiene esperanza, que piensa que ya todo se acabó, que se quiere quitar la vida y suicidarse. Llévale las buenas noticias. Pero a veces estamos con esa gente y no les decimos nada. Y lo tenemos que hacer, porque a eso nos llamó Jesús. Dios te alcanzó, pero también te dio un llamado. Y es este. ¿A quiénes más? Para pregonar a los cautivos, ¿qué? Libertad. Yo les tengo que hablar, pregonar libertad. Hay libertad en Cristo. Si hay personas que viven atados al alcohol, a la droga, a la prostitución, al lesbianismo, a la fornicación, al adulterio, yo les tengo que pregonar que hay libertad en Cristo. En Cristo pueden ser libres de todas esas ataduras y maldiciones, cadenas que los siguen oprimiendo. Pero Dios nos llamó a ti y a mí a pregonarles, a hablarles, y que tú los puedas llevar a que Cristo los libere, pero que Dios los libere a través de tu vida. Pero a veces solamente quieren que el pastor lo haga. Es a través de tu vida que Dios te llamó a eso. Yo no puedo cortar la palabra y decir esto sí en mí y esto no. Pues me llamó a todo lo que implica las cosas que Él hizo, aún mayores haré, porque yo creo en Jesús. ¿Por qué las vas a limitar o a cortar? No las puedes cortar. Dios te llamó a eso. Ahora, ¿con cuánta gente te rodeas? Sean familia, sean amistades, sean vecinos, que tú sabes que tienen un problema y que tú sabes que necesitan de Cristo, pero te da más miedo y te limitas en hablarlo porque se vayan a reír, que se rían. ¿Qué tienen? Pero tú ya le dijiste la verdad. Y finalmente la palabra va a ser de su efecto. Pero de repente te empiezan a hablar sus problemas, sus necesidades. O a veces, aunque no te hablen sus problemas, pero las ves cómo se comportan y cómo viven. Y tú te estás dando cuenta que les hace falta Jesús. Pues dicen, no, a eso te llamó Jesús. A eso me llamó Jesús. No desaproveches el tiempo y el momento y la ocasión donde tú le puedas hablar a las personas. Y a los ciegos vistan. ¿A quiénes? Y a los ciegos vistan. Que ellos puedan ver. Y para poner en libertad ¿a quiénes? A los que los pongas en libertad. Ya no estén atados. Pero Dios te llamó a eso. Esto se cumplió con Jesús, ¿sí o no? Era una profecía a Jesús, pero después eso se hizo real para nosotros. Si tú ya crees en Jesús y lo aceptaste, eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces no esperes un ministerio. Ese es tu llamado. Mira, vamos viéndolo. Segunda de Corintios capítulo 5. Antes quiero que veas la profecía cómo se cumplió. Vete tantito a Mateo y te regresamos a esto. Vete a Mateo capítulo 12, verso 17. Para terminar y ver al Nuevo Testamento.
Mateo 12, 17. Ahí está. ¿Qué dice allí? Para que se cumpliese lo que está dicho por quién. Por el profeta Isaías, que dijo, verso 18: He aquí mi siervo, el cual es escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciaré juicio. ¿Se cumplió o no se cumplió? Lo que estaba 750 años profetizado se pudo cumplir y se pudo hacer una realidad, y lo palparon los judíos. Se cumplió. ¿Sí? Pero quiero que tú entiendas que eso que en Cristo se cumplió es también para ti. Ahora sí, vamos a 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la... Escucha, ahí también ese versículo. Y todo esto es de quién? El cual nos, fíjate bien, nos reconcilió así por Cristo, pero también nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Cristo, a través de Cristo, Dios el Padre lo envió, siendo Dios vino y se hizo hombre, para reconciliarnos ¿con quién? Con Dios. Y ya no eres enemigo de Dios, ya no estás separado de Dios, sino que a través de Cristo somos acercados y unidos otra vez ¿a quién? A Jesucristo. Entonces es a través de Jesús. Todo esto proviene de Dios, y que es a través del plan de Dios. Escúchalo, este fue el plan de Dios, que a través de Cristo reconciliar al hombre con Dios a través de Jesús. Cristo vino a cumplir un propósito, y es reconciliar al hombre con Dios. Así que ya no te sientas separado de Dios o rechazado de Dios, porque hay veces que la gente dice, es que solamente Dios a ti te escucha. No, también a ti. ¿O qué crees que Dios cierra los ojos y los oídos contigo? Pues también te ve, también te escucha. Y nos vino a reconciliar. Ya no estás separado de Dios, ya no eres un enemigo de Dios. Y nos mandó ¿qué? El ministerio. Ahí está otra vez. Y nos mandó el ministerio de la reconciliación. Entonces nos mandó. Di conmigo, nos mandó. ¿Qué nos mandó? ¿Qué nos mandó otra vez? ¿No? Entonces te mandó y me mandó. Entonces yo solamente te estoy recordando a lo que Cristo te mandó. Yo no te mandé. Yo solamente te estoy llevando un versículo de lo que Dios te mandó. ¿Cuál? Tienes un ministerio. ¿Cuál? Reconciliar. Ahora vamos viendo en qué consiste este ministerio. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo así, no importando sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Dios en Cristo estaba reconciliando al hombre con él, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuántas palabras te sabes? No te voy a hacer el examen para que me digas cuántos versículos te sabes, para que no me veas feo. ¿Sí? Pero nos mandó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso les digo que escriban, por lo menos ahí anota cuántos versículos, y al rato repásalos otra vez. Y ve tratando de que la palabra esté en ti, pero nos dio la palabra de la reconciliación. Y cuando vayas con alguien, pues después llévale. Si ya haces un acuerdo con la persona y
se van a ver cada 8 días, no importa que sea en la casa de tu amigo, de tu amiga, o en tu casa, o en algún café, pero que ya estén platicando. Llévate la Biblia, porque nos dio la palabra de la reconciliación. Y solamente es en Cristo donde van a encontrar la reconciliación. Mira, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Verso siguiente. Así que somos, ¿qué? ¿Somos qué? En nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de... ¿Sabías que Dios ruega a través de ti? ¿A quién les está rogando? Cada vez que te acerca una persona a hablarle a alguien de Cristo, ¿qué está haciendo Dios? Dios está rogándole al hombre. Pero a veces decimos, ay, dime otra vez el aleluya. Pues era Dios rogándote, ya, agarra la onda. Yo quiero salvarte, yo quiero ayudarte, yo quiero sacarte de ese problema. Pero es Dios siempre que rogando a través de nosotros. Y ese es el ministerio. Y no importa cuántas veces te digan, ahí viene otra vez, y me va a hablar. Yo me acuerdo cuando iba así por la banqueta y lo veía y se cambiaba de otro lado, y pues ahí voy para allá. Tenía que hablarle del amor de Cristo. Pero hazlo, gánalo, hazlo tu amigo, tu amiga. Y sobre esa amistad que vas teniendo, van a salir. De ratitos vas a hablarle de Cristo, porque de ratito te va a hablar de su problema. Y tú y yo sabemos que el único que soluciona ese problema es Jesús. Amén. Aunque Él nos diga aleluya y otra vez me dijiste, pues es que Dios es Dios que rogando a través de ti. Ahora, ¿Cristo se va a cansar de rogarle? No, ¿por qué te cansas tú? Es que ya le dije. ¿Por qué te cansas tú? Si Él no se va a cansar, si Él va a seguir rogando a través de tu vida a esas personas. ¿Cuántas veces? Las veces que sean. Entonces no las cuentes. Las veces que sean necesarias, tú sigue donde Dios va a estar rogando de esa persona. Así como lo hizo contigo. ¿Cuántas veces te hablaron? ¿Y no querías? Yo me acuerdo, yo llegaba a casa así. No me venía. Ahí venía. Personas de Estados Unidos les hablaban y decían, nomás sigues dejando tanto a Martín y vas a ver. Me voy a divorciar de ti. El esposo estaba afuera y íbamos con mi esposa y les compartíamos. Se enteraron y si cuando llegue a me voy a divorciar de ti porque los he seguido dejando entrar. Y ahora ya están los dos aquí, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces, pero es Dios rogando a través de tu vida y de mi vida. Amén. ¿A quiénes? A las personas. Así que no digas eso, otra vez tengo que hablar. Dios está rogando. La Biblia dice, no te canses de hacer el bien. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo que reconciliados con Dios. ¿Sí? Nosotros nos rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados. Ya, ¿no? Haz las paces con Dios. Vas a ver que vas a vivir mejor. Vas a tener paz. ¿Sí? Pero lo tenemos que hacer. Ahora, ¿se cumplió en Cristo? Sí, la profecía se cumplió. Y que eso iba a ser Cristo y que el Espíritu del Señor va a estar sobre él. Pero también por eso es que ahora todos recibimos ¿qué? Al Espíritu Santo. Y nos mandó lo mismo a hacer. Y por eso Cristo, las cosas que yo hago, las harán también ustedes y aún mayores. Entonces, todo se cumple. Todo encaja. Todo es un rompecabezas que lo vas armando y dices, ya agarró forma. Pero Dios siempre está rogando a través de tu vida, y como si nosotros os rogamos también en Cristo, reconciliados con Dios. ¿Estamos?
familia. Ahora, si Dios te mandó a hacer eso, donde le tienes que invertir tiempo, escúchame, una cosa son las habilidades, una cosa son los talentos, una cosa son los dones. Escúchame. Una cosa son las habilidades, los talentos, los dones, pero otra cosa es el ministerio. Así como Dios llamó 5 ministerios en Efesios 5, también hay un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? El de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Tener la palabra y llevársela a la gente que vive con situaciones. No digas, es que yo ya tengo mi ministerio y yo ya estoy en la alabanza y ya estoy acá. No confundas. No confundas, iglesia. Porque si Dios te mandó a hacer esto y me mandó, yo solamente te lo estoy recordando. Él te va a pedir cuentas y te va a decir cuánta gente estás discipulando. No te la voy a pedir yo, te la va a pedir Dios. Pero a veces estamos muy cómodos y nos gustan que nos den. ¿Y por qué no das? Más bienaventurado es dar que recibir. Da también de lo que Dios te ha dado. Dale a la gente que tienes a tu alrededor, no seas egoísta y diciendo, ya la hice, ya me salvé. Dale a la gente que está a tu alrededor. Dale la miel, dale que empiece a probar. Porque a todos nos llamó y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y Dios va a estar rogando a través de tu vida a otras personas, aunque te dé la espalda, aunque te dé la vuelta. Si tú me preguntas si yo me cansé, yo nunca me he cansado. ¿Y cuántas veces les compartí a la familia tuya? Y tú me dices si me he cansado o no me he cansado. Que se cansen ellos. No me voy a cansar. Otra vez. Si se abre la oportunidad, pues otra vez vamos. Porque sé que es Dios a través de mí rogando. No es que no, es Dios a través de Jesús. Y Dios me va a dar las palabras, y Dios me va a dar la gracia, y Dios me va a dar la sabiduría. Pero yo me dispongo y los países, me voy a hablar. Y tú hablas a través de mí, y de repente, y la gente dice, te dices una palabra. Y me siento con mal, pues gracias a Dios. Porque Dios es el que ruega a través de uno. Nada más, tú te tienes que disponer. Tú solamente te tienes que reunir y hacerlo. Porque Dios lo va a hacer a través de ti. Y si no lo empiezas a hacer, pues nunca va a suceder. Y sí, te va a pedir cuentas. ¿Cuánta gente está discipulando? Si tú me dices cuántas gente está discipulando el pastor, pues aquí estás tú. Y cada domingo, miércoles, aquí está la gente. Y los domingos de semana, pero pues ese soy yo. ¿Y tú? Cada quien es personal. Es personal. Yo espero que tú entiendas yo te quise llevar la profecía que la pudieras entender y que se cumplió. Y que ahora todos los que aceptamos en Cristo se cumplió. Y que no andes buscando tu ministerio, ya lo tienes. Empieza a hablarle a la gente del amor de Cristo. Empieza a hablarle de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Que se rían, que se rían. Que se te den la espalda, que te den la espalda. Porque Dios es el que está rogando a través de nosotros. Y Dios no se ha enfadado. No, Dios no se ha cansado. Ni se va a cansar. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra, familia. Que es el llamado que tú tienes. Así se llama el tema. El llamado que tú tienes.
Así que no lo evadas. No lo evadas. Empieza a hacerlo. Y hoy puedes escuchar que este es tu ministerio, aparte de tu familia. Este es un ministerio al cual Dios te llamó. Reconciliar al hombre con Dios. Y Dios va a estar rogando a través de tu vida con esas personas que están a tu alrededor, sean la familia, sean los vecinos, sean compañeros de escuela, de trabajo, pero Dios va a estar rogando a través de tu vida, a través de tu vida. Y tú no te canses, no te canses de hacer esto. Dios te quiere usar. Pero si tú estabas esperando algún ministerio en especial, no te confundas con los 5 ministerios o con los dones, con los talentos. Este es tu ministerio. Yo quiero que tú entiendas que este es tu ministerio. Este es mi ministerio.